muchas de las veces, Aldair, las personas preferimos no creer en Dios. ¿Por qué? Porque eso, si no existe Dios, pues no importa que mienta, eso es relativo, lo puedo hacer mientras no lo haga con maldad, puedo robar, mientras no me vea nadie y no le haga daño a nadie, pues puedo tomar algo que sea mío, yo puedo hacer de alguna manera lo que para mí es correcto, ¿no? Esa es la mayoría de las veces, esa es la razón por la que la gente prefiere no creer en Dios, porque dicen, no quiero a nadie en mi vida que me diga lo que debo hacer, o lo que es bueno, o lo que es malo. ¿Hay algo de cierto en esto en tu caso o no? En mi caso sí, porque me han implantado la religión desde pequeño y no me dejaban hacer lo que yo quería hacer. Sí, le terminaba haciendo más caso a Dios que a mis papás, porque yo lo veía como si mis papás, bueno, en este caso mi mamá, fuera la marioneta de Dios, y eso a mí no me gustaba, que Dios controlaba la vida de mi mamá y no quería eso para mí. Y así lo veía yo, por eso es que no creo en eso. Aldair, ¿tú crees en la existencia de Dios? No. No crees en la existencia de Dios. Bueno, entonces, ¿qué crees que pasa después de que alguien muere? Reencarnación es lo que siempre he creído. En la reencarnación, es decir, lo que la reencarnación dice, según lo que entiendo, y corrígeme si tú la conoces, es que una vez que uno muere, su espíritu va y reencarna en otro ser. Ese ser puede ser una persona, un animal, un insecto, un árbol, incluso hasta una piedra. Y dependiendo de las cosas que hayas hecho en tu vida, buenas o malas, es como reencarnas en algo, digamos, en un ser humano si fuiste alguien muy bueno, o en una piedra si fuiste alguien muy malo. ¿Tú qué sabes de eso? ¿O qué es lo que has escuchado? ¿Cómo o dónde reencarnas? Bueno, mi creencia es de que no es de que cosas buenas hiciste o cosas malas, porque eso solamente pues da más credibilidad de que hay un Dios que pues está juzgando eso, que reencarnas en algo al azar, ya sea en un recién nacido, en un insecto o cualquier otra cosa. Pero no creo que dependa de qué tan bueno fuiste en tu vida, si fuiste bueno o malo. Ahora, Aldair, ¿cómo o qué o quién decide, o cómo es que se sabe dónde vas a reencarnar? ¿De qué manera, tú que crees en eso, quién define o qué define dónde va a reencarnar tu alma o tu espíritu cuando mueras? Yo diría que en sí nadie, porque pues como digo, no creo que haya un Dios que todo lo ve, no, a fuerzas tiene que ser como todos lo creen, Jesús o Jehová o todo eso. No creo así de plano en ningún Dios, ya sea algo místico o mitológico. Yo creo que es algo así al azar, ya sea aquí en este planeta, o si es que hay vida en otros planetas o en el espacio, ya sea en una constelación o algo así. O sea, una persona muere y indistintamente es algo al azar, es algo que ocurre al azar. Puedes ir a un animal, a una cosa, etcétera. No hay nada o nadie que lo defina. Que lo decida, sí, no hay nadie. Ahora, esa información, Aldair, que tú tienes, ¿de dónde la obtuviste? De puntos de vista de otras personas con las que he interactuado y foros de internet con fuentes creíbles. No simplemente que se la hayan sacado así por. Ok. Ahora, ahorita mencionas tú que no crees en la existencia de un Dios, y mencionaste Jehová, Jesús, etcétera. Entonces, ¿tú te consideras o te catalogas a ti mismo como ateo, o cómo te catalogas? ¿Eres un agnóstico, eres un ateo? Soy más como una persona escéptica, o sea, no creo hasta no vivirlo, por así decirlo, porque antes tampoco creía en lo paranormal, hasta que pues me pasó de así un evento paranormal y de ahí ya empecé a creer, no al 100%, pero pues no dudo que haya otros espíritus, por así decirlo, pero pues tendría que vivirlo, de algún milagro, por así decirlo, de algún Dios. Pero obviamente pues no tengo ningún problema con las creencias de las demás personas, las respeto igual. Ok. ¿Tú has visto cómo, bueno, a lo mejor no lo has visto físicamente, presencialmente con tu estar ahí, pero sí lo has visto a lo mejor en algún video, ¿no? Por ejemplo, ¿has visto cómo nace un niño, cómo nace un ser humano?
Así, de manera natural, sí. ¿Para ti eso no es un milagro? ¿Cómo nace, cómo es concebido en la unión, por ejemplo, de un hombre y una mujer? ¿Cómo es concebido y se genera ese ser allá adentro sin que, en este caso, la mujer o el hombre estén a cargo de nada de eso? Todo allá adentro se está efectuando, se va creando los huesitos, la carne, el cerebro, el corazón, empieza a latir, a bombear sangre. Todo eso se va generando prácticamente solo, allá adentro. Una mujer embarazada nunca piensa, ahora voy a formar el brazo de mi hijo, o ahora voy a formar el corazón, ahora voy a formar sus ojos. No, ella, sin importar lo que esté haciendo, todo se está llevando a cabo dentro de ella. Para ti, Aldair, ¿eso no es un milagro? No en sí. O sea, son años de evolución y que desde los inicios. Y no es como si en el cielo Dios fuera formando al bebé y lo trajera a la cigüeña. No, eso es más científico. Ahora, ahorita que decías, no crees en Dios, ¿tú crees que entonces todo lo que hoy existe, los planetas, el universo, los animales, las plantas, el oxígeno, tú mismo, tu ojo que tiene 132 millones de células a través de las cuales puedes ver el sol, las estrellas, los árboles, tus oídos que oyen ese precioso canto que estamos escuchando ahorita, ¿tú crees que todo eso se creó de la nada, por el azar? O sea, algo pasó hace miles y millones de años y todo se fue creando, no hubo nadie detrás empujándolo, alguien pensante, creativo. Pues yo me voy más por el hecho científico de la explosión del Big Bang, de que pues todo fue creándose así poco a poco. Obviamente pues no fue de un día para otro, fueron varios miles, millones de años que se tomó su tiempo. Y yo me baso en esa teoría, porque como es lo que es una teoría, ya que esto va más allá de la mente humana. Solo se pueden hacer teorías, no podemos llegar a la definición exacta de cómo fue de que se formó todo. ¿Tú conoces lo que es el ADN? ¿Qué es el ADN? ¿Cómo explicarlo? Es como un conjunto de moléculas, algo así. Se me hace algo complejo de explicarlo, nunca se me ha dado bien. Digamos que de una forma así sencilla es información. Es mucha información. De hecho, los científicos al ADN le llaman el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ahí está todo, cómo se forma tu pelo, tus cejas, los ojos, el color de tus ojos, el color de tu piel, tu estatura. Ahí está toda la información de cómo generar todas esas células que en tu cuerpo se van muriendo y toda la información, todo lo que sucede en tu cuerpo. Hay cosas que tú no controlas, por ejemplo, el parpadeo de tus ojos, toda la lágrima que se genera en tus ojos para mantenerlos lubricados, tu saliva, tus uñas. Todo eso es información que dentro de tu organismo se está llevando a cabo, ¿no? Tú no piensas, por ejemplo, voy a hacerme una uña nueva. No, la uña sale, ¿no? Porque tu sangre cuando vas perdiendo de manera natural la va generando, ¿no? Bueno, toda esa información está ahí. Esa información, ¿tú cómo crees que llegó? Porque obviamente la información es algo intangible. Es como, por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Tú crees en la ley de la gravedad? ¿En la fuerza de gravedad? Sí. ¿La has visto alguna vez? Diría que sí. ¿Cómo? No sé, o sea, día con día, no sé, cuando camino o voy en el camión. Pero ¿cómo, por ejemplo, dame un ejemplo de tú cómo ves la fuerza de gravedad? No sé, por ejemplo, voy en el camión y él pues, va a una gran velocidad, una cierta velocidad, y de repente frena. ¿Y qué es lo que causa? Pues de que me vaya de golpe hacia enfrente. Que esa viene siendo la inercia. Sí. Todo lo que está en digamos, pasivo, de pronto hay movimiento y ¡pum!, tiende a quedarse pasivo, y lo que está en movimiento tiende a quedarse en movimiento. Pero la gravedad, por ejemplo, si tú dejas caer algo, se cae, ¿no? Si tú saltas, vuelves a bajar. Eso no es la gravedad. Ese es el efecto de la gravedad. La gravedad como tal no es algo que tú puedas palpar, sin embargo, ahí está. Por ejemplo, en el caso del amor. ¿Tú puedes ver el amor? No. Yo veo el efecto. ¿Ustedes son pareja? Sí. Yo veo el efecto, pero el amor como tal no lo ves, no lo palpas, pero sí ves su efecto. Entonces hay muchas cosas que no vemos, pero que existen y vemos su efecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dios, hoy vemos muchas cosas
toda esta creación que es... Para mí se necesita más fe para creer que la nada lo hizo todo que creer que alguien lo hizo todo, ¿no? Voy a moverme ahora de tu intelecto, de tu conocimiento, a la parte moral, que creo pudiera ser la razón por la cual tú has decidido no creer en Dios y mejor preferir creer en lo que es la reencarnación. A ver si puede ser que esté equivocado o no, pero la mayoría de las personas con las que he platicado anteriormente como tú han afirmado esto. ¿Tú te consideras, Aldair, que eres una persona buena o eres una persona mala? Pues diría que ni una de las dos, porque no he hecho cosas malas y cosas buenas, como todos, y eso no me define si soy bueno o malo. Obviamente hay límites, no sé, por ejemplo, asesinato o algo así, eso ya es algo malo. Por ejemplo, mentir, ¿es bueno o es malo? Ni una de las dos, diría que hasta cierto punto es algo necesario, depende para qué lo uses, pero no creo que sea bueno ni malo. ¿A ti te gustaría que él te echara mentiras? A ver, no vas a salir, pero sí me gustaría escucharte. ¿Te gustaría que él te echara mentiras? No. ¿Qué pensarías de él si te miente? Pues que es una persona que no es sincera. Que no es de confiar, ¿no? Sí. ¿Y te gustaría andar con una persona que sabes que te miente? No. Entonces, ¿la mentira sería buena o sería mala? Sí, güey, igual ni una de las dos. Es que igual, depende para qué lo uses. Si es para proteger a alguien de algo pues que no sería bueno que supiera, pues si acaso sí se podría mentir. Pero pues hay cosas en las que no se debería de mentir. ¿Robar es bueno o es malo? Malo. ¿Violar? Malo. ¿Matar? Igual, malo. ¿Fornicar? ¿Adulterar? Ni una de las dos. Ni una de las dos no es bueno ni malo. ¿Adulterar no es bueno? ¿Adulterar? Adulterar, cometer adulterio. Ese término no lo es. Adulterio es, por ejemplo, cuando un hombre está casado y se une con otra mujer que no es su esposo. Entonces uno de ellos, su esposa o su esposo, se acuesta con alguien que no es su esposo. Eso es cometer adulterio. ¿Eso será bueno o malo? Pues diría que es un acto malo, porque pues ahí se rompe el compromiso que se habían jurado. Diría que es un acto malo. Exacto, ¿por qué? Porque precisamente como es tú, se rompe la confianza, etcétera, ¿no? Y el matar, pues obviamente estás transgrediendo la vida de otra persona, ¿no? Al violar también, el robar, porque estás quitándole algo a alguien, ¿ok? Bueno, todo esto, es parte precisamente de lo que Dios, la ley de Dios, la ley moral de Dios es lo que dice, y la Biblia, Aldair, dice que está escrita en nuestros corazones. Cuando nosotros hacemos algo malo, nuestro corazón nos dice, hey, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? Incluso cuando vamos a hacer algo malo, incluso hasta nos ponemos a veces a temblar, nos ponemos nerviosos porque tememos a ser vistos o porque sabemos que estamos haciendo mal. Y la Biblia dice que es algo que está escrito en el corazón del hombre. Entonces, ¿en algún momento de tu vida tú has mentido? Sí. ¿Cómo le llamas a alguien que miente? Diría solamente que alguien que está cometiendo un acto malo, porque no sé qué tanto ha mentido. Si se la lleva toda la vida mintiendo, pues es tal cual un mentiroso. Por ejemplo, ¿mentir es bueno o es malo? Ni una de las dos, diría que hasta cierto punto es algo necesario. Depende para qué lo uses, pero no creo que sea bueno ni malo. Si yo mato a una persona, ¿eso me convierte en un asesino o no? Si lo haces con la intención, sí. Aunque sea una, ¿no? Entonces, el hecho de la cantidad de veces que haga algo no es digamos, lo importante, sino una vez que tú haces algo, ya has cometido ese pecado, en este caso es el de mentir. En tu caso, ¿tú todavía vives con tus papás, Aldair? Sí. ¿Todo el tiempo los has honrado, es decir, los has respetado, les has hablado con verdad? ¿Nunca te has enojado con ellos o a veces has tenido ahí tus rebeldías, tus pleitos con ellos por diferencias? Con ellos soy una persona muy... ¿Cómo decirlo? Soy muy justa. Si no me dan respeto, yo no se los doy. Yo llevo esa ideología de que no les debo de dar respeto si ellos no me lo tienen, no porque me hayan dado la vida. Y ellos están de acuerdo en eso. Así que, pues, hay altas y bajas. Okay. Y en algún momento dijo Jesucristo, Aldair, dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿En algún momento tú has visto a alguien con deseo? Sí. ¿Has visto pornografía? Sí.
¿Has tenido relaciones fuera del matrimonio? Tú no estás casado, ¿verdad? Pero ¿has tenido relaciones fuera del matrimonio? Pues diría que sí o no sé, porque pues no me he casado. Exacto, ¿no? Entonces, pero si has tenido relaciones, bueno, a eso se le llama fornicar, ¿ok? Y el hecho de ver, dice Dios, su palabra, Jesucristo, que el hecho de ver a alguien, ya cometiste adulterio en el corazón. Incluso también dice que si tú odias o sientes odio por alguien, ya lo mataste en tu corazón. Ese es el estándar de Dios y es muy alto. Y esa es la razón, Aldair, porque la mayoría de las personas no quiere a Dios en su vida. Es como el ladrón, él se mantiene lo más posiblemente alejado de los policías. ¿Por qué? Porque no los quiere cerca, ¿no? Y normalmente lo que hacemos al negar la existencia de Dios, Aldair, es como si tú tuvieras en tu casa una alarma contra incendios y lo que haces es quitarle las baterías porque tú quieres fumar ahí sin que esa alarma se encienda. Entonces la apagas para tener tu libertad de hacer aquello que deseas hacer. Bueno, muchas de las veces, Aldair, las personas preferimos no creer en Dios. ¿Por qué? Porque eso, si no existe Dios, pues no importa que mienta, eso es relativo, lo puedo hacer mientras no lo haga con maldad. Puedo robar, mientras no me vea nadie y no le haga daño a nadie, pues puedo tomar algo que sea mío. Yo puedo hacer de alguna manera lo que para mí es correcto, ¿no? Esa es la mayoría de las veces, esa es la razón por la que la gente prefiere no creer en Dios, porque no quieren, dicen, no quiero a nadie en mi vida que me diga lo que debo hacer, o lo que es bueno o lo que es malo. ¿Hay algo de cierto en esto en tu caso o no? En mi caso sí, porque me han implantado la religión desde pequeño y no me dejaban hacer lo que yo quería hacer. Sí, le terminaba haciendo más caso a Dios que a mis papás, porque yo lo veía como si mis papás, bueno, en este caso mi mamá, fuera la marioneta de Dios, y eso a mí no me gustaba, que Dios controlaba la vida de mi mamá y no quería eso para mí. Y así lo veía yo, por eso es que no creo en eso. Ahora, algo bien importante que acabas de mencionar, y esto es algo también que a mí me pasó y lo entiendo perfectamente. La religión, eso es lo que hace. Hay más de 4,200 religiones, Aldair, en todo el mundo, ¿ok? Y la religión, más que unir a las personas, nos divide, nos separa. De hecho, hay muchas cuestiones que la misma religión, en el nombre de Dios, y lo pongo entre comillas, han hecho y ha sido unas barbaridades, ¿no? Esto lo podemos ver en el pasado, por ejemplo, la mal llamada Santa Inquisición. ¿Cuántas personas no murieron por todos esos esas formas que los religiosos de aquel entonces tenían y usaban para obligar a las personas a hacer lo que ellos querían? Entonces la religión realmente no es lo que Dios en la Biblia enseña. Y esto que te voy a compartir, y con esto termino, Aldair, pero es bien importante y me interesa mucho compartir con esto. Como te decía al principio, esta información que comparto con las personas puede ayudar a que cambie su forma de ver y de pensar en muchos sentidos. Todo esto que ahorita te platiqué, Aldair, en relación a la ley moral de Dios, ¿no? El no mentir, el no robar, etcétera, es precisamente la condición en la que el hombre está. El hombre está en una condición caída y se llama pecado. Por eso es que pecamos. Y la tendencia normal del hombre es apartarse de Dios. Ahora, Dios sabe que estamos en esa condición. Y Dios nos ama tanto, Aldair, que Él, consciente de que nosotros no podemos dar nada en favor de nuestra salvación, Él mismo mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Tú has escuchado hablar de Jesucristo, ¿sabes quién fue Él? Sí. Tú sabes que Él murió en una cruz, fue crucificado, derramó su sangre. Ahora, ¿por qué crees tú que tuvo que morir de esa forma tan cruel como murió y como lo dice la historia? ¿Por qué tenía que morir así? No tengo ni idea. Ok, ese es un punto bien importante, pero Dios, el creador de todo el universo, es un Dios santo, es justo, también es bueno. Entonces, Él en su amor por nosotros estuvo dispuesto a Él venir, porque Él digamos, en su forma divina, Él es invisible, pero dice la Biblia que ese Dios invisible vino, bajó y se hizo carne. Él es Jesucristo. Y estuvo dispuesto Él a vivir la vida perfecta y sin pecado que tú y yo y que todas las personas no podemos vivir. Él fue el único que nunca pecó, no mintió, no mató, no robó, no hizo nada, vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Eso Dios lo demandaba para que en sacrificio del pago por nuestros pecados, es decir, alguien tenía que pagar
Te voy a poner un ejemplo con esto para que lo comprendas mejor. Si tú estás en un juzgado, Aldair, el juez te dice, Aldair, aquí hay un montón de multas e infracciones en tu contra, son muy graves. Sin embargo, alguien vino y las pagó, por lo tanto, como ya se pagó, te voy a dejar en libertad. Eso es algo que es correcto, es legal y es justo, así lo demanda la ley, que alguien pague por los delitos. Bueno, en el caso nuestro, nuestros pecados son los delitos que se cometieron delante de Dios, el juez del universo. Tú y yo no podemos pagar esas multas, es muy caro, es muy alto el pago que Dios demanda por nuestro pecado. Él lo pagó a través de Cristo. Por eso cuando en la cruz, todo el proceso que vivió Jesús, los azotes, lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron su barba, le desgarraron prácticamente su espalda y luego lo crucificaron en una cruz, y aún él todavía crucificado, le abrieron su costado con una lanza. Bueno, esa muerte, esa tremenda forma de morir fue precisamente porque toda la ira de Dios por el pecado de todos nosotros fue puesta en el cuerpo de Jesús. Ahí fue donde Dios pagó el pecado tuyo y mío. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? No es que hagamos algo, que nos portemos bien, etcétera. Eso obviamente es bueno, pero lo que Dios quiere es que aceptemos el pago que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Él estuvo dispuesto por amor a morir en la cruz, tomar el lugar. ¿Tú cómo te sentirías, Aldair, si en un tiroteo un amigo tuyo vio que esa bala venía y recibió la bala por ti? Ahí sí lo verías tú como un acto de amor. Ahí sí. Ok, bueno, eso fue lo que hizo Jesucristo, Aldair. Dice, no hay mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ese es el mayor amor que existe. Entonces, ese amor Dios lo demostró viniendo Él y tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios nos dice, Aldair, es reconocer que somos pecadores, que hemos desobedecido la ley de Dios, que nos hemos apartado de Dios y de su presencia, arrepentirnos y creer en ese sacrificio que Jesucristo hizo. Créeme que si yo no creyera de todo mi corazón que esto es verdad, no andaría haciendo esto, sino nada más tú analiza los motivos por qué este señor anda haciendo esto, ¿no? De salir a la calle y compartir el mensaje. Bueno, fue algo que hicieron conmigo y que yo ahora lo hago igualmente por amor con las personas. Yo espero, yo sé que tú no crees, pero espero que al menos esto, al que platicamos, te haya dejado un poco más de información, que al menos ya no veas a Cristo no lo veas como una religión, o a Dios no lo veas como una religión, porque Dios no es una religión. Dios es un hombre, se hizo hombre, y Él lo que quiere es una relación personal contigo. Él quiere darte vida eterna sobre todo, porque un día vamos a morir, todos vamos a partir de este mundo, ¿no? Un día tú vas a morir, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Cuando ese día llegue, lo que la palabra de Dios dice es, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La palabra de Dios no deja lugar a la reencarnación, pero sí hay alguien que murió y regresó de la muerte. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y Él precisamente es el que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Te pido medites en esto, todo lo que platicamos, igual tu hija, tú que estuviste escuchando, mediten en esto, piensa en esto, porque puede ser que estés equivocado tú con respecto a lo de la reencarnación, que eso sea algo que no sea verdad. ¿Crees que puedas estar equivocado? Sí, porque es lo que es una teoría, no está confirmado. Exacto, entonces, pero Cristo no es una teoría, Cristo sí existió, y de hecho, tanto existió que está en el documento de tu nacimiento. ¿Cuándo naciste? 2003. ¿Ese 2003 es una fecha a partir de qué? ¿Cómo? Hace 2003 años que tú naciste en el 2003, bueno, pero antes de tu nacimiento pasaron 2003 años ¿de qué? De Cristo. Exacto. Entonces Cristo dividió, separó la historia de la humanidad. No pudo haber sido alguien de la nada, alguien sin importancia. El valor de Cristo fue tan alto que Él dividió la historia de la humanidad. Entonces, acércate, dale la oportunidad a la Biblia. ¿Tienes Biblia en tu casa? Creo que sí. Bueno, lee el Evangelio de Juan, agárralo como si fuera un libro y empieza a leerlo. Ahora sí, como decimos, dale a Dios el beneficio de la duda. Deja que te hable y vas a ver, estoy seguro que Él puede transformar tu vida por completo, ¿ok?
¿Esto que te dije te pareció interesante, la charla que tuvimos, la información que te di? Sí, ¿Es algo en lo que te deja pensando? un poco. Un poco, qué bueno, con eso es suficiente y con eso me voy muy conforme. Ojalá fuera un mucho, pero al menos con esto que te quedas, es bueno que te quedes con ello, ¿ok? Gracias, Aldair, por tu tiempo, me da mucho gusto platicar contigo, gracias por todo este tiempo y lo que platicamos, y bueno, igualmente, mucho gusto, hija, espero que esto sea de bendición para sus vidas. Gracias.